En este programa piloto de Ahora Información vamos a hacernos una pregunta bastante importante e inquietante al mismo tiempo, que es ¿a quién defiende nuestra seguridad? Y es que es una pregunta que encierra diferentes cuestiones que hoy vamos a tratar con Javier Garisoain, que, bueno, para los que son lectores habituales de Ahora Información ya saben perfectamente quién es, así que para nuestros oyentes no necesita presentación alguna. Javier, bienvenido a tu casa. Bueno, gracias, muchas gracias, Rafa. Encantado de verte y de saludarte en este nuevo podcast. Antes de hablar con el presidente de la Comunión Tradicionalista Carlista, que es como te conocemos todos al final, me gustaría hablar con el Javier librero y trabajador, o sea, el que se levanta todas Mm. las mañanas para sacar adelante su negocio, su familia, paga sus impuestos y tiene que cargar con un sinfín de trabas burocráticas, como nos pasa a todos, y a cambio lo que tiene que ver es que sus gobernantes protegen a cualquiera menos a sus vecinos, a su familia y a él mismo. ¿Cuáles son las sensaciones, los pensamientos de ese Javier, el Javier trabajador, el Javier librero, ante este desgobierno? Mm. Bueno, Rafa, a ver, efectivamente nosotros somos profesionales en política, no somos políticos profesionales. Entonces, claro, nuestro punto de vista, pues a Dios gracias, está muy pegado a la realidad, al día a día, a esa famosa España que madruga, ¿no? Y nos preocupa muchísimo, pues, en manos de quién estamos, ¿no? Porque al final investigas un poco, o sea, si te despreocupas y vas solamente a lo tuyo, pues bueno, pues vas tirando. Pero como te pongas a investigar qué está pasando, quién nos mangonea y qué hay detrás de los que hacen las leyes y nos sacan los impuestos, es para echarse a temblar, ¿no? Entonces, bueno, pues desde la comunión tratamos de investigar estos temas, de poner un poco de luz, también poner esperanza, no simplemente pintar todo lo que está mal, ¿no? O sea, la palabra clave es preocupación, ¿eh? Pero también esperanza, claro. Al fin y al cabo, nuestro Dios, que esto es una cosa importante, es un Dios de esperanza y no de desesperanza, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Mira, a mí hay una cosa que me sorprende, y es que a estas alturas, hablando de gobiernos precisamente, pues todavía hay gente que, que alberga esperanzas en que la situación cambie sustancialmente mediante las tan manidas elecciones y la formación de un gobierno distinto al que tenemos actualmente. A mí me gustaría saber si tú piensas lo mismo que esa gente o si por el contrario lo que piensas es que si esas esperanzas tienen algún fundamento en definitiva o que si lo que se está viendo es un problema de sistema y que por lo tanto no es un problema con el partido gobernante en concreto, que por lo tanto los partidos de la oposición podrían solucionarlo. Ojalá fuese un sistema, un problema de elecciones y sería relativamente sencillo. No, el tema es bastante más preocupante porque las mismas elecciones, el mismo sistema electoral está diseñado de tal manera que nos tiene atrapados en una especie de dictadura perfecta, porque tú vas a votar una vez cada 4 años, pero entregas un cheque en blanco al gobernante y ese gobernante no responde porque la Constitución dice, prohíbe el mandato imperativo y no tiene por qué responder a la voluntad de los electores. Y ese gobernante, sin embargo, sí que responde a unos intereses ocultos que hay detrás de los partidos políticos, de las internacionales de los partidos políticos, de las logias masónicas, de los grupos de interés, los fondos de inversión, etcétera, y quién sabe qué, ¿no? Entonces, la solución no es electoral. A mí que alguien intente, nosotros mismos en algún momento hemos hecho experimentos electorales, no me parece mal, o sea, no condeno al que intente la vía electoral, todas las vías son legítimas, ¿no? Pero, pero no pongamos nuestra esperanza en un cambio radical con las elecciones. Mm. Entonces, retomando un poco la pregunta anterior, podemos decir entonces de una vez que ante lo que estamos es ante un problema de sistema. Sí, sí, totalmente. El sistema es el problema. España, la realidad de lo que es España, los pueblos de España, las familias, las regiones, la gente de España, está en manos de un sistema que nos tiene amordazados, nos tiene esclavizados y cada vez más controlados. Y no nos deja muchas vías de salida. Pero mientras hay vida hay esperanza y nosotros aquí estamos luchando y buscando qué hacer.
Es muy interesante lo que has mencionado del mandato imperativo que existió en las cortes hispánicas anteriores y que hoy se ha perdido, se ha diluido. Es decir, la democracia actual no entiende el mandato imperativo del elector y el mandato imperativo para con el representado, sino que, pues como dices, ese supuesto representante tiene un cheque en blanco, con lo cual se rompe, yo creo, el principio de representación. Porque claro, si el representante no cumple las expectativas del representado para nada, ¿dónde está la representación ahí? Y también me ha interesado mucho que menciones las logias masónicas, debido a esas declaraciones de François Hollande que vimos hace poquito, en las cuales decía, bueno, que para llegar alto en la República Francesa había que pasar por la masonería. ¿Qué te parecieron esas declaraciones? ¿Te parece que es que ya van, por así decirlo, de forma abierta mostrando su influencia y sus intenciones? O sea, ¿qué opinaste cuando viste a todo un expresidente de la República Francesa, que no es poco, afirmar abiertamente que deben obediencia no a sus electores, sino pues, a logias, a instituciones que están fuera del control democrático, hablando precisamente de democracia? Sí, ya sabes que en Twitter, ahora X, hay unas frases típicas que se dicen con algunos posts, algunos mensajes, y yo elegí la frase "no se podía saber". Entonces puse el trocito de vídeo, puse "no se podía saber", y claro, pues resulta que fue uno de los posts más difundidos que he tenido en las últimas semanas, casi, no sé si fueron 70.000 impactos. Y muchísimos comentarios como diciendo, pues sí, claro, ya lo sabíamos, es que es Vox Populi, es un secreto a voces, todo el mundo lo sabe, pero no solamente en Francia es posible que la masonería regulada tenga más fuerza. Yo puse, hace poco he tenido un testimonio directo de un hombre que tiene una experiencia política muy interesante en España, que fue gobernador civil de Guipúzcoa durante los años terribles de ETA. Y él sabía, o sea, nos explicó en una charla, nos explicó que la mitad de los ministros del gobierno de Francia los elige la masonería, la otra mitad los elige el presidente del gobierno y la otra mitad la masonería directamente. Y lo decía como diciendo, bueno, estoy diciendo una cosa que todo el mundo sabe. Ejemplos hay mil, ¿no? De esa mano siniestra que está detrás de los gobiernos. De todas maneras, en España el caso es más triste todavía, porque si en Francia la influencia de la masonería es, como digo, pues más regulada, en España ni siquiera hace falta que sean masones. O sea, los ministros y los mandatarios, con que hagan lo que quiere la masonería, ya está. O sea, a mí no me hace falta que uno sea masón para saber si hace lo que quiere la masonería, pues me da igual que Zapatero o que Sánchez o que cualquier ministro sea masón. Es lo que tiene ser una colonia. Es que es otra de las frases que tenemos que interiorizar mucho, ¿no? España, el sistema que tenemos, no obedece y que tiene que ver con el tema que al final estamos enfocando en este podcast, que es a quién defiende nuestra defensa, ¿no? O sea, en manos de quién estamos, a quién estamos sirviendo, ¿no? Pues esos gobernantes que tenemos no están sirviendo al pueblo español, sino que están sirviendo a unos intereses ajenos. Hablando de, bueno, de política internacional precisamente, ahora se está hablando mucho de los aliados internacionales de España. Que si, bueno, que si Israel, que si Estados Unidos, la Unión Europea. ¿Estamos hablando de aliados realmente fiables o es una cosa tan ilusoria como las esperanzas en el actual sistema de las que hablábamos antes? Es que la misma palabra aliado está fuera de lugar. Nosotros no somos aliados, somos, en todo caso, pues eso, súbditos, cipayos, servidores, no sé, somos subalternos, somos ayudantes de un conglomerado que es la OTAN. Me refiero a temas defensivos o temas militares, ¿no? Temas geoestratégicos. O sea, nuestro ejército, nuestro presupuesto de defensa, todo lo que gira en España en torno a la defensa común, pues está supeditado a los objetivos de la OTAN, que no coinciden con los objetivos de España, como podemos ir viendo más adelante si quieres. Ujú.
Bueno, no son los intereses de la OTAN, los intereses de España, tanto es así que recordemos, que esto todavía hay mucha gente que no lo sabe, que Ceuta y Melilla y las Canarias están expresamente excluidas de la defensa de la OTAN. Es decir, cuando España se incorporó en la OTAN, que es una cosa inaudita, solamente se aceptó defender lo que es el territorio peninsular y las Islas Baleares. Ceuta, Melilla y Canarias están expresamente excluidas de la defensa de la OTAN. ¿A ti te parece que esa exclusión es casual? ¿Ese tratar a los ciudadanos españoles de primera y de segunda es casual o realmente hay, bueno, un interés oculto detrás que todos nos solemos ya a estas alturas cuál es, aunque hay algunos que no se atreven a decirlo? A ver, más que interés, el interés es ajeno, como digo, como repito, y es falta de interés en defender la soberanía española, la soberanía política del pueblo español o del Estado de España, y, y, claro, y ponerlo al servicio de otros. Entonces, es inaudito. ¿Cómo es posible que en las ocasiones que ha habido para negociar o renegociar los tratados de adhesión, esos famosos artículos 5 y 6 del Tratado de la OTAN, en el momento en que España se adhiere, que no se cambiasen, ¿no? Porque no parecía, claro, se deja todo a la buena voluntad. Entonces se dice, no, pues como somos aliados, en caso de conflicto, seguramente sí que nos ayudarán si hay un ataque a Ceuta y Melilla. Ya, pero casualmente el que parece que podría atacar Ceuta, Melilla y Canarias no parece que vaya a ser Corea del Norte, quizás, o ni Rusia, quizás es más probable que sea Marruecos. Y sin embargo, Marruecos vemos que es un Estado que tiene acuerdos preferentes, nada menos que con Israel y con Estados Unidos, que son la cabeza de la OTAN y una de las cabezas de nuestra tecnología, porque la dependencia tecnológica de nuestro ejército, de nuestra defensa, pasa por permisos que si no nos deja Israel y si no nos deja Estados Unidos lanzar según qué misiles, no se pueden lanzar y volar según qué aviones. Es inaudito. Entonces, no sé, es que se tiene que saber. Esto yo no sé si es de dominio público o si no sé hasta qué punto la gente lo sabe, hasta qué punto estamos vendidos. Luego voy a detenerme un poco más en Marruecos, ya que lo has mencionado. Antes me quiero detener en Rusia, porque Rusia también tiene acuerdos con Marruecos, también ha hecho algún acuerdo con Marruecos. Se ha hablado mucho, o se ha especulado mucho, más bien con el apoyo ruso al secesionismo catalán, diciendo incluso que en un concierto que hace unos años, antes de los hechos de 2017, dio la banda de la Marina rusa en Barcelona, pues se ondeó por parte del ejército ruso la bandera estelada junto a la bandera rusa. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿dónde podríamos situar Rusia desde nuestra perspectiva? Porque hay quien dice que es un aliado potencial, sobre todo frente a Estados Unidos y el bloque atlantista. Hay quien, por el contrario, dice que tampoco es un amigo fiable o alguien en quien fiarse por todo esto que acabo de mencionar. Bueno, yo particularmente, y aquí ya quizás, no sé, entro ya en opiniones un poco más personales, yo creo que con Rusia se ha hecho todo mal. Creo que Rusia es Occidente, creo que Rusia es la patria de Tchaikovsky, de la literatura rusa, de la espiritualidad rusa, es parte de Europa, aunque tiene una extensión muy grande en Asia, pero el alma rusa es occidental y ha bebido de la cristiandad, es una parte de la cristiandad. Es verdad que es una cristiandad peculiar con la religión ortodoxa. Es verdad que ha tenido pues, esos 70 años de comunismo que por una parte le han marcado y le han herido mucho, pero al mismo tiempo le han vacunado también contra las ideologías, lo peor del materialismo soviético, ¿no? Así que yo digo que se ha hecho todo mal con Rusia porque lo lógico, después de la caída del muro de Berlín, era haber tendido la mano a Rusia, haber tratado de incorporar acuerdos comerciales, científicos, de cooperación general y de amistad, y en vez de eso, algunos intereses que poco a poco van saliendo a la luz, pero que es difícil
ponerse en la cabeza de los que defienden esos intereses, ¿no? Han tratado de provocar a Rusia continuamente. Entonces, Rusia pues, tiene una forma peculiar y concretamente Putin y el estilo de política rusa pues tiene una concepción pues, del patriotismo, de la patria rusa, de la madre patria, etcétera, que es muy, muy especial, que hay que respetar. Entonces, claro, si tú haces provocación tras provocación, y cuando te están tendiendo la mano, lo que haces es provocar, luego hay unas consecuencias. O sea, yo no estoy justificando ninguna actuación mala de nadie, pero estoy diciendo que en la política internacional más vale ganar amigos que no provocar a los que podían ser amigos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, que una vez ya señalados los bandos y España convertida en un perro lacayo fiel de la OTAN, pues que Rusia, los políticos rusos vean pues un punto débil en el separatismo catalán y vean una manera de chincharnos, pues me parece que entra dentro de lo lógico. Porque a Rusia también se le han hecho cosas parecidas. Ha habido políticos de Polonia, de la OTAN y de Europa y de otros sitios que han dicho públicamente que querían ver a Rusia desmembrada en un montón de estados fáciles de controlar. Entonces, bueno, donde las dan las toman. Muy bien dicho, desde luego, muy bien dicho. Y ahora retomo para hablar de Marruecos, porque la sombra de Marruecos es alargada, parafraseando Mm, la famosa frase, mm, y lo es no solo fuera de España, sino también dentro. Hay cosas que me sorprenden como el famoso programa de mm. educación extracurricular de lengua y cultura marroquí, que está supervisado directamente por el Ministerio de Educación de Marruecos y que ya se imparte en 8 comunidades autónomas de España, que no es poca cosa, las cuales, por supuesto, aplauden dicho programa y, bueno, también una buena parte de la progresía patria, especialmente el andalucismo, como no. ¿Piensas que podemos hablar ante esto de verdadero quintacolumnismo, al estilo de los moriscos que se sublevaron en las Alpujarras en 1568, por poner un ejemplo histórico? Claro, es que, a ver, es que la historia es maestra de la vida y parece que no queremos aprender sus enseñanzas. La historia de las relaciones entre la cristiandad y el islam, concretamente de este extremo de la cristiandad que es España, Hispania, y de ese extremo del islam que es el Magreb, pues nos enseñan hasta qué punto pues son qué problemas nos podemos enfrentar, ¿no? No solamente lo que es la guerra con altibajos, pero muy larga y muy dolorosa de la Reconquista, que no es verdad que fuese una cosa de miel y rosas, fue una cosa muy dolorosa, los taifas, los almohades, los almorávides, invasiones, saqueos. Luego pues toda la situación de las guerras de los moriscos, las dificultades de adaptación o de integración de una población que era extraña al ser de la España cristiana, al final la prudente y meditada y sopesada decisión de expulsar a los moriscos que quedaban a principios del siglo XVII. Antes de eso, todos los ataques de los berberiscos que dejaron despobladas todas las costas del Mediterráneo y que periódicamente se llevaban secuestrados a miles de personas como esclavos o que los tenían en el norte de África secuestrados a cambio de rescates y por los cuales tuvieron que nacer órdenes meritorias como los mercedarios, por ejemplo. Toda esa historia, la historia de Santiago Matamoros, de que no hay moros en la costa, las torres de la costa, pues es que parece que se olvida. Entonces, ahora, haber no solamente tolerado alguna inmigración controlada de musulmanes, que eso podría haber sido una cosa anecdótica, sino que se haya alentado, como se ha hecho especialmente en Cataluña, por ejemplo, está demostrado que se ha alentado una inmigración masiva y descontrolada, pues tiene sus consecuencias. Y las consecuencias son que no se les puede tratar con el espíritu constitucional. El espíritu constitucional ignora la religión, ignora a Dios. Realmente digo yo que es una falta de respeto a lo religioso, porque la parte religiosa del musulmán hay que respetarla. Y la mejor manera de respetarla es valorarla. Y si alguien dentro de su creencia está la yihad,
está el ver a los cristianos como inferiores, etcétera, etcétera, o a la mujer como un ser inferior, etcétera, eso tienes que valorarlo. No puedes hacer como que eso no existe. No puedes decir, no, pero no pasa nada porque estos ciudadanos magrebíes se inculturarán porque acabarán entrando en el régimen de los partidos y de la Constitución. No, no, es que no va a ser así. Hay unas declaraciones famosas de hace un montón de años de Hassan II de Marruecos que decía que los magrebíes en Francia nunca serán buenos franceses, porque siempre serán súbditos del Islam y concretamente del rey de Marruecos. Entonces, tenemos un problema muy grave con esto y la manera de solucionarlo es a coger el toro por los cuernos y ver que es un problema de orden público también, porque bueno, hay un problema de orden público en las cárceles, delincuencia, violaciones, etcétera, pero hay un problema de fondo religioso. Hay una religión que es falsa, hay una religión que tiene una serie de hábitos y de hábitos que hace que el que es mal musulmán posiblemente sea mejor persona que el musulmán yihadista que se lo toma todo al pie de la letra, ¿no? Así que hay que tomar el toro por los cuernos. Es un tema religioso, hay que tratarlo con el respeto que se debe, con la intención que se debe, y no se puede. Y lo que se está haciendo, pues es lo que dices, el quintacolumnismo. Bueno, pues sí, hay una parte difícil de delimitar que implica la inmigración desordenada con la defensa. De la misma manera que uno defiende su casa, su comunidad de vecinos o su pueblo y vigila a ver quién entra, quién va, quién viene y qué costumbres tiene, pues nosotros como nación pues teníamos que tener un cuidado en quién entra, quién sale y con qué intenciones viene. Sí que hay implicaciones en la defensa, por supuesto. Por supuesto que sí. Quiero recuperar una parte de la respuesta que acabas de dar, que es cuando has dicho que hay cosas en la historia, que la historia es maestra, lo primero, y que hay cosas en la historia que no se recuerdan. No se recuerdan o no se quieren recordar, porque recuerdo que el verano pasado, el de 2024, estuve en Denia, visité el castillo de Denia, que es su monumento más famoso, y es un castillo que por dentro está dedicado casi en exclusiva a la expulsión de los moriscos. No se habla otra cosa en los paneles informativos y, por supuesto, se habla del drama humano de los moriscos, de qué mala es la expulsión de los moriscos, un castillo que está gestionado por las instituciones públicas de Denia y de la Comunidad Valenciana. Y todo lo que te venden es lo que es terrible, la expulsión de los moriscos, que es poco menos fruto de un poder ultra religioso, fanático, racista y todas esas cosas, y que pobrecitos los moriscos que estaban aquí sin hacer nada y sin suponer ningún peligro real, y les expulsaron poco menos que porque les dio la gana, obviando todo eso que has dicho, sin ir más lejos, los ataques de los piratas berberiscos que se dieron en las costas del Reino de Valencia también, que es lo sorprendente, que olviden esa parte de su propia historia, los valencianos secuestrados, los valencianos muertos por los ataques de esos piratas berberiscos, y que esa parte, las propias instituciones valencianas, actualmente, digo las valencianas porque es el ejemplo que he puesto, podríamos poner cualquiera, lo olvidan y se ponen a llorar por esa expulsión de los moriscos como si hubiese sido una decisión fanática sin ningún sustento real. Entonces, la pregunta, ¿se olvida o se quiere olvidar? Sí, bueno, esto es una especie de uno de los tentáculos de la leyenda negra. La leyenda negra más conocida es la hispánica, la hispanoamericana, pero hay una leyenda negra previa, que es la de la Reconquista y la de la misma identidad de España. O sea, realmente la culpa de todo esto no es de los moros, no es de los musulmanes. Ellos hacen lo que creen que tienen que hacer y lo que les han enseñado. El problema es el autoodio que tienen los españoles y los que dirigen a los españoles, los que dirigen el mundo editorial, literario, artístico, del cine, etc. Ese autoodio, ese que en realidad es odio a todo lo que suene a español y a cristiano, pues nos debilita ante cualquier cosa, ¿no? Has citado en Valencia, es que está delante de nuestros ojos el tema de las celebraciones de moros y cristianos, por ejemplo, pues que nos recuerda ese conflicto convertido en fiesta, pero convertido en fiesta porque ganaron los cristianos, ojo, no lo olvidemos. Bueno, pues parece que ni siquiera teniéndolo así delante de las narices son capaces de verlo algunos. En Andalucía es penoso pues el culto a Infante, al
fundador de la patria andaluza, que era un renegado que pasaba al moro, nunca mejor dicho, ¿no? El mismo color de la bandera andaluza, parece ser que está inspirado en eso, pues en el islamismo. Una tergiversación total de lo que es nuestra historia, de lo que es hasta nuestra genética, ¿no? Porque la genética demuestra que la repoblación de Andalucía y del sur de España se hizo con gente del norte. Hasta el punto que el otro día veía un gráfico. Hay más parentesco posiblemente entre los asturianos y los de Cádiz que entre los de Cádiz y los de Almería. O sea, en cuestiones genéticas, de ADN. Bueno, a ver, no sé. Más centrándonos en temas de defensa, quizás, no sé si quedan cosas en el tintero por explicar. A mí me gustaría pedirte un cierre de esta primera entrevista, porque claro, esto es nuestro programa piloto, es la primera entrevista, basada además en una nota de prensa de la Comunión Tradicionalista Carlista, y es verdad que para nuestros oyentes, los que se conecten a este primer programa de Ahora Información Radio, que anuncia los próximos programas, las próximas entrevistas que vamos a realizar, hablando de temas de actualidad, pero de temas también que son bastante atemporales, porque esto que estamos hablando viene de hace tiempo, ya podemos decir que es atemporal. Pues la sensación que se le puede quedar a nuestros oyentes después de escuchar todo esto, pues bueno, es un poco de abatimiento realmente al ver la situación que les está rodeando. Puede que haya muchos carlistas, muchos tradicionalistas que se sientan así al analizar todo esto que estamos comentando. Javier, como presidente de la Comunión Tradicionalista Carlista, ¿qué les dirías ante ese posible abatimiento que pueden sentir? Pues que no tenga miedo a la verdad, que la verdad nos hace libres y nosotros de verdad que no tenemos afán de ser ni originales en tema de geoestrategia ni de defensa, pero nosotros señalamos que no existen en estos momentos partidos políticos por lo menos partidos políticos grandes, que defiendan de verdad los intereses españoles, ¿no? Porque la derecha y la ultraderecha, que no es ultraderecha, es igual, los términos da igual. Es decir, PP y Vox, PP y Vox están arrodillados ante la OTAN y ante Tel Aviv. Yo no sé, no es muy explicable la actitud de Santiago Abascal de ir a rendir pleitesía a Netanyahu 3 veces durante el ataque más feroz contra los palestinos que ha habido en las últimas décadas, lo que muchos dicen que es un genocidio, ¿no? No se comprende. Esa defensa del Estado de Israel a ultranza que hace Vox, algún día lo sabremos a qué responde, pero es un poco raro. A mí me suena un poco raro. Lo de la defensa general del PPSOE, de la OTAN y de la política atlantista de Estados Unidos, etcétera, también entra dentro de la tradición y de lo que llevan, ¿no? Y los partidos más de izquierda que se escoren siempre a defender a sistemas totalitarios y dictatoriales inmundos como Venezuela o Cuba, etcétera, o países islamistas o incluso a grupos terroristas, ¿no? No hay por dónde coger ninguna de esas políticas de defensa, hay por dónde cogerlas, porque se ve que en ningún momento están defendiendo los intereses españoles, ¿no? O sea, no se entiende que alguien sea súper aliado de Israel y defiende a Israel y al mismo tiempo oculte que Israel es el aliado número 1 de Marruecos, ¿no? O sea, uno de los aliados principales de Marruecos. Y que se ignore toda la traición que supuso el tema del Sáhara español, de Marruecos, ¿no? Es decir, que nuestra posición, por desgracia, es original. ¿Qué más quisiéramos nosotros que dedicarnos a hablar de otras cosas y reconocer que los políticos españoles estaban haciendo una buena política de defensa? En la historia del carlismo hay ejemplos de negociaciones y de ofrecimientos que hicieron los reyes en el exilio a los gobernantes españoles en momentos como la guerra de Cuba, etcétera, donde decían, oye, y lo importante, vamos a unirnos los españoles en la defensa de lo nuestro, ¿no? Dejando cualquier componente que pueda sonar partidista. Bueno, pues no estamos en esa situación. La situación en la que estamos es que no encontramos partidos políticos significativos de los del arco parlamentario que de verdad estén interesados en defender
la renegociación de la OTAN en su caso, o la salida de la OTAN, el tema de Gibraltar, aquí nadie mueve un dedo por Gibraltar, el tema de las bases de la OTAN en España, que al fin y al cabo pues son unas bases de ocupación que están ahí, y una de ellas es Gibraltar, no lo olvidemos. Es que tiene narices que una de las bases sea Rota, Morón, bueno, Gibraltar y, Torrejón. y Torrejón de Ardoz. Claro, entonces, bueno, sí, es un panorama triste, pero también se nos olvida, y tampoco no hay ningún grupo político que reivindique abiertamente el tema de Hispanoamérica, ¿no? Nosotros sí. ¿Por qué dentro de las políticas de defensa de España, por qué no hay, no sé, maniobras conjuntas de países hispanoamericanos? ¿Por qué no hay más alianzas defensivas, de intercambio de tecnología, de colaboración de todo tipo, también en defensa con países americanos, que tantos lazos nos unen, ¿no? Son preguntas que dejo ahí. ¿O por qué, por ejemplo, no se ayuda en algún momento a una de esas misiones al extranjero de las que tanto presumen los gobiernos españoles? ¿Por qué no se dedica alguna a defender a los cristianos perseguidos en todo el mundo, especialmente en los países islámicos? Son preguntas que dejo ahí, son preguntas dolorosas, pero que alguien las tiene que hacer. Y bueno, pues aquí estamos nosotros para hacerlas si hace falta. De lo que has mencionado de Netanyahu y Santiago Abascal, habría que recordarle, bueno, al señor Abascal y a muchos otros, ese famoso tuit que Netanyahu hizo hace un tiempo, Netanyahu el hijo, no el padre, por cierto, Ya, pero que sí. hizo hace un tiempo, que lo recordás perfectamente, en el cual llamaba a los musulmanes literalmente a volver a conquistar España, diciéndoles si quieren, para lo que se olvidasen de Palestina un poco, diciéndoles si quieren los musulmanes recuperar su tierra, que miren aquí, ponía un mapa de España, o sea, una cosa que desde luego es para hacérsela mirar los que digan que Israel puede ser un aliado fiable, por utilizar las palabras que, que decíamos antes, de España. Pues Javier Totalmente. Garisoain, primera entrevista de esta nueva edición de Ahora Información Radio y hablando de un tema espinoso de actualidad. Pues gracias por estar con nosotros y estoy seguro que no va a ser la última vez que nos encontremos en estas ondas tradicionales. Claro que sí. Pues nada, muchas gracias a ti por tu trabajo, Rafa, y hasta la próxima. Y a ustedes, gracias por sintonizarnos, gracias por conectar con nosotros y hasta la próxima entrevista. Ahora Información Radio, la voz de la España tradicional. Recuerden seguir los canales de Ahora Información Radio para no perderse los próximos programas. Pueden escuchar nuestros programas completos suscribiéndose a los canales de Ahora Información Radio.